Esto es ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero. Segunda temporada. Este podcast es presentado por Laboratorios Microzules. En Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios. Apoya Chevrolet Florida, líder en ventas de camionetas. Y Almacén Rural, todo para un país de campo. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de ACG Podcast Voces del Negocio Ganadero, donde como siempre decimos conversamos con distintos actores del negocio ganadero, del sector agropecuario, ya sea socios de la asociación, productores, empresarios, investigadores y mucho más. Y en el día de hoy tenemos una mesa muy interesante, realmente una charla que me parece que puede estar muy buena, que puede dar mucho jugo con los investigadores de INIA, Marcia del Campo y Fabio Montosi, a quienes desde ya agradezco muy amablemente que nos prestan su tiempo para conversar sobre sustentabilidad, sobre los desafíos productivos, sobre cómo está Uruguay hoy frente al mundo y algunos otros temas que vamos a ir conversando con ellos. En primer lugar, los voy a ir saludando. Marcia, arranco contigo. Gracias por este rato y bienvenida a CG Podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar en este programa. Fabio Montosi, lo mismo para vos, Fabio. Gracias por acompañarnos. Muy amable por este rato en ACG Podcast. No, gracias a ustedes y les mandamos un saludo grande desde Tacuarembó al Uruguay. Bien, muchas gracias. Bueno, precisamente, claro, están los dos por el norte, por el centro norte del país. La idea es charlar un poco de cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, a la producción, a los propios desafíos. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta un poco general para irnos acercando al tema. Desde su lugar y desde los objetos de estudio que ustedes tienen en este momento, ¿cómo están viendo el Uruguay productivo y cómo están viendo esa conjunción que empieza a haber cuando tanto se habla de sustentabilidad? ¿Qué significa en definitiva la sustentabilidad? Agregarla a un sistema productivo que además de productivo sea rentable, obviamente también. Comenzamos con cualquiera de los dos, con el que quiera recoger el guante primero. Adelante, Marcia. No, adelante. Bien. Empezamos con lo... Está bueno este tema. De hecho, si vos preguntabas si teníamos una definición de la producción animal sostenible, es mejor el término sostenible porque sustentable hace un foco especialmente en lo ambiental y se olvida de los otros dos componentes, social y económico. No teníamos una definición. La sostenibilidad tiene estas tres dimensiones y una mirada de largo plazo, pensando en las futuras generaciones, ¿no? Bueno, no es menor porque en esa mirada, cuando uno interviene, en este caso, en un sistema productivo, tiene que incorporar todas esas miradas. Seguramente Marcia hable del componente ético. Nos hace tener una mirada, llamémosle, más integral, más holística y no necesariamente lo que venimos viendo. Eso no quiere decir que los productores no la integren en su vida diaria o en el desarrollo de sus empresas. Lo único que ahora estos elementos presionan en el negocio ganadero como amenazas o como oportunidades. Y también hay otro elemento clave. La sociedad empieza a mirar cada vez más cómo se produce el alimento o la fibra que utilizan para vestirse. Ese es mi primer aporte. Marcia, para ir agregando a esto, ¿sí? Adelante. Sí, para complementar un poco, ¿no? Como comentaba Fabio, que las tradicionales dimensiones de la sostenibilidad, donde se hacía foco en lo social y en lo ambiental y con mucho foco en lo económico, como que ahora lo que venimos viendo es que el mundo va hacia la contemplación de otras dimensiones, o que entran dentro de lo que es la social, la económica y también la ambiental, que es todo lo que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la calidad de los procesos, como comentaba Fabio.
cada vez más tenemos que mirar, sí, por supuesto, el resultado económico de nuestra actividad, pero el cómo llegamos a los productos es algo que el mundo nos está mirando cada vez más y con lupa. De hecho, la ganadería está bajo debate y bajo escrutinio debido a factores novedosos, ¿no? Que bueno, vamos a ir comentando a lo largo de esta nota. Perfecto. Si querés, ya empezamos a hacer doble clic ahí porque me interesa, por ejemplo, para hacer como si fuera un agro para principiantes, cuando decís ética o cuando decís la forma en la cual se realizan los procesos, ¿a qué te referís puntualmente? Mirá, tradicionalmente cuando nosotros hablamos, si ponemos foco, por ejemplo, en la producción de carne, o bueno, como ejemplo, porque también para la producción de lana, podemos tomar el ejemplo de la lana también, pero en tema de producción de carne, por ejemplo, tradicionalmente poníamos foco en lo que es la calidad del producto, ¿no? En la calidad intrínseca del producto, en todo lo que son los factores organolépticos, como la terneza, el sabor, el color, el olor, la textura, bueno, en distintos tipos de atributos, los organolépticos, los físico-químicos, o sea, lo que definía antes estaba más que nada relacionado a la calidad intrínseca del producto. Ahora y son 4 factores, ahora hay un quinto factor que se llama de calidad social o ético, que le atribuye valor a la carne en forma directa o a la lana, que es la calidad del proceso, lo que nosotros te decíamos, ¿no? O sea, el ver cómo se llega a ese producto final, como te decía. Y en el caso de la carne, además, si tú haces un mal manejo de los animales, se ve afectada también la calidad intrínseca, ¿no? Pero el punto es que la calidad ética o la forma en que nosotros hacemos la actividad, particularmente en lo que tiene que ver con el ambiente, con el cuidado del ambiente y el cuidado de los animales, ya le atribuye valor a los productos de forma directa. Y en el caso de la carne, el manejo animal también tiene un impacto sobre la calidad del producto, sobre la calidad intrínseca también, ¿no? Porque un mal manejo tiene un impacto negativo sobre lo que es el proceso de transformación de músculo a carne, y eso también tiene un impacto directo entonces en la calidad y por supuesto en la rentabilidad. Claro. O sea que podemos enfocar el tema de la producción desde 2 perspectivas, la ética y la económica. Y la ética no solo porque es lo que está bien, sino porque además también tiene un impacto en lo económico. Ya voy a ir contigo, Fabio, porque tengo una pregunta para agregar sobre esto, pero aprovechando que estoy en este tema, Marcia, me interesa preguntarte por tu pasaje por el INBA hace algunos meses nada más, y ese componente al que tú le has dedicado tanto, que le dedicas tanto, que tiene que ver con el bienestar animal, que como le hemos conversado en alguna otra oportunidad, cuando se habla también de sostenibilidad, por ahí puede hablarse mucho más de ambiente. Esto me lo comentabas tú en alguna otra oportunidad, que de este tipo de factores. ¿Cómo viene trabajando Uruguay puntualmente en lo que tiene que ver con el bienestar animal? Bien, nosotros creemos que estamos convencidos, y las pruebas están a la vista, que Uruguay quiso dar un paso adelante en lo que son los aspectos éticos, estos que hablábamos, ¿no? Esto ya te muestra un cambio de paradigma o de estrategia del país. En la última administración, como tú sabes, hubieron dos factores muy importantes. Uno que fue el pasar el tema del ambiente, pasó de ser una división dentro del Ministerio de Ganadería a elevarse a nivel de cartera o de ministerio. Eso es una señal muy clara de que el país quiere avanzar en lo que son los aspectos éticos, que lo ha internalizado y ha tomado conciencia de la relevancia que tiene. Y la otra señal muy clara fue la definición del bienestar animal como una política de Estado, porque esto fue aprobado por todos los partidos políticos, se concreta en la administración anterior con la creación, a partir de la LUC, del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que allí el objetivo es establecer estándares aceptables de bienestar animal en todas las especies y en todas las actividades. O sea que yo creo que fue en estos últimos años Uruguay ha marcado hacia dónde quiere ir, y nos queda mucho el trabajo de trabajar a nivel de la población en general, pero de nosotros mismos, de los propios actores del agro, ¿no? Y hacer un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con los propios productores, de tomar conciencia de la responsabilidad social que tenemos hoy al producir alimentos y fibra en base a animales. ¿Y por qué? Por todo esto que te estábamos comentando. Porque la ganadería está en un debate mundial, global, y hay principalmente 3 argumentos en contra de la ganadería, ¿no? Que uno es el ambiente, otro es la crueldad que involucra el proceso, y el tercero, en lo que tiene que ver con la carne, es el daño que le puede hacer el consumo de carne a la salud humana. Entonces, posicionándonos bien en estos 3 aspectos y mostrando que nosotros tenemos muchas ventajas comparativas como región y como país, creemos que es una acción, una estrategia muy inteligente del país. Y estas 2 señales que se dan a nivel de gobierno creemos que son dos buenas señales.
Claro. Muy buenas señales. Fabio, no tengo ni que hacer la pregunta, preguntarte qué pensás precisamente, por ejemplo, de estos 3 aspectos que mencionó ahí al final Marcia. Que muchas veces estos temas son, voy a ponerme en la piel del productor, ¿no? Tengo tantos problemas con el clima, que me viene la sequía, que me viene una inundación, me llevó los alambrados, me bajó el precio del ganado, no justo ahora, pero Claro. en el 2023 se dio todo junto. Entonces, y encima me pones esto. Bueno, acá como en toda cuestión de la vida, lo podés tomar como una amenaza o como una oportunidad. Bien, yo creo que en Uruguay, los uruguayos nos llevamos un tiempo de discusión y de análisis para tomar decisiones que en otros ambientes dicen van en tercera cuando deberían ir en quinta. El tema es que cuando llegamos y nos ponemos de acuerdo, eso se mantiene como estrategia y políticas de largo plazo, digamos, o política de Estado. Como lo fue la trazabilidad en su momento, como lo es la política de uso y manejo de suelos, me parece que este tema vino para quedarse también. Y bueno, ahí en ese proceso de transformación, digamos que va desde una manera de actuar y pensar y sobre todo relacionarse con los distintos actores, claramente lleva un proceso de ajustes. Y creo que estamos en un proceso de ajustes producto de las transformaciones que están ocurriendo. Y hablando de eso, creo que el rol nuestro es clave de adelantarnos a los acontecimientos. El investigador y las instituciones que lo albergan tienen que estar pensando en los distintos escenarios que se van a presentar a futuro. Es parte de nuestro rol, independientemente que le acertemos o no. Lo que sí no puede ocurrir es que cuando llegue el momento de cambio y la transformación se consolide, estemos tratando de arrancar los motores a nivel productivo. Entonces, no es menor esa responsabilidad que nos toca y muchas veces se malentiende, me parece, el poner temas arriba de la mesa que todavía están terceros o cuartos en las prioridades de los productores, pero después resulta que no están así. Y nos ha pasado históricamente, yo los he vivido, esos procesos de que no importaba y sí importaba, ¿no? Y pasa a ser importante y determinante. Entonces, ¿quién iba a decir que hay sistemas de certificación para todos estos productos y procesos ya en la ganadería de carne y se vienen instalando? Entonces, hay que estar adelante y preferimos ser criticados por tratar de tener elementos en esos procesos de transición que quedarnos quietos y que la realidad nos pase por arriba, ¿no? Claro, ahí abro una pregunta para cualquiera de los dos, como investigadores, que puede generar cierta polémica, pero Uruguay es un país que obviamente todos sabemos, si bien hay un estudio muy interesante que ahora te voy a preguntar, Fabio, también, que por volumen no vamos a competir en el mundo, sino sí por un producto de calidad diferenciado y seguramente para acceder a mercados que tengan exigencias bastante grandes. Ahí es donde entra, por ejemplo, lo del ambiente, lo de la ética, lo del bienestar animal y todo esto que veníamos conversando, pero también hay muchas corrientes de pensamiento, casi filosóficas diría, que hablan del tema con poco fundamento. ¿Hasta qué punto ustedes como investigadores ven que estas cuestiones se está hablando con conocimiento y hasta qué punto, en cierto sentido, para decirlo mal y pronto, son una moda? Está bueno. Dale, Marcia, dale. Voy primero. Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría darte un ejemplo concreto de lo que acaba de decir Fabio. Si INIA, como Instituto Generador de Conocimiento, hace 25 años no se hubiera planteado, por ejemplo, el tema del bienestar animal, cuando no era moda, cuando no estaba encima del tapete, no era un tema prioritario, incluso mucha gente pensaba que era un tema de moda y que iba a pasar, si no hubiera habido gente
como acá quien nos acompaña, ¿no? Que en esa época tenía un cargo gerencial importante en INEA. Si no lo hubieran visto, si ese grupo de gente no lo hubiera visto como un tema que a futuro iba a ser importante, porque ya lo mostraba, ya teníamos algunas señales claras del mundo. Si no lo hubieran visto, no se hubiera priorizado el tema, no se hubiera mandado gente a formar en el tema y no se hubieran comenzado a definir líneas de trabajo, no tendríamos hoy, como tenemos, a 25 años de aquel momento, Fabio, hace 25 años más o menos, todas las herramientas tecnológicas para levantar todas las limitantes asociadas a los sistemas productivos. Entonces también me gustaría agregar, poniéndome en el lugar del productor, como comentaba también ahora Fabio, que hay muchas cosas que podemos hacer hoy a nivel de producción que son costo nulo o costo cero. Yo siempre digo que el Uruguay, si quisiera, se podría certificar en un sitio. Tenemos un 16% de los productores certificados nada más en protocolos de calidad, y con 2, 3, 4 cosas desde lo que tiene que ver con los animales, ya podríamos certificarnos en bienestar animal en un 100%, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que pensar, simplemente un cambio cultural, cambiar el chip de que las podemos hacer mejor a costo cero y a costo nulo, mínimo incluso en muchos casos. Para contestarte lo que vos decís, justamente en ese tema, justamente nosotros dos formamos algunos grupos internacionales que justamente en base a esa misinformation, como se dice en inglés, ¿no? De una cantidad de información que no es del todo, no tiene un frigorífico muy bueno. Lo que nos dimos cuenta, los que trabajamos los científicos que trabajamos en carne, en bienestar animal y particularmente nosotros desde esta región del mundo, es que tenemos que construir una estrategia de comunicación que realmente muestre que esa información que se está divulgando probablemente con algún interés creado, quizás no es del todo cierta, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo, en el Congreso de Producción Animal decíamos, bueno, ¿cómo le demostramos a los tomadores de decisión cuál es la buena ciencia? ¿Cuáles son los resultados que realmente son producto de una ciencia responsable y objetiva? Y bueno, estamos convencidos que el camino es informando a la gente desde la temprana infancia, digamos, educando a la gente sobre todo lo que tiene que ver con los procesos ganaderos y particularmente las ventajas comparativas de nuestra región. Antes de ir contigo, Fabio, solamente un paréntesis ahí, Marcia, porque hay algo que dijiste que me quedó resonando en la cabeza. Decías 16% de productores certificados en bienestar animal, pero con un par de cosas nada más, hablando a grosso modo, podríamos certificar un porcentaje cercano al 100% en lo que tiene que ver con bienestar animal en Uruguay, ¿es así? Mirá, hoy sí hay un 16% de productores certificados en general con distintos protocolos. Hoy todos los mercados, eso te lo dice la industria, todos los mercados incluyen este tema. Hasta hace poco no podíamos decir lo mismo. Lo que nosotros tenemos son protocolos que son específicos de bienestar animal y otros, como Never Ever, como carne orgánica, que lo incluyen. Ese es lo primero que te quería aclarar. Pero después, en cuanto a tu pregunta concreta, sí. Son tales nuestras ventajas comparativas en cuanto a los sistemas de producción, ¿no? El tipo de ganado que tenemos, bueno, por supuesto lo que es el clima, la situación geográfica del país, que en cuanto al manejo, cambiando 3, 4 cosas que son los que serían las mayores amenazas, Uruguay estaría en condiciones de certificarse en su totalidad, sí, por supuesto. Nosotros hicimos un trabajo a nivel de predio, ahora un trabajo que es histórico porque es el primer diagnóstico nacional, porteras adentro, que muestra que tenemos, que hemos evolucionado muy bien en estos aspectos, pero que tenemos aún un núcleo de productores y en ciertas regiones del país con el que tenemos que trabajar muy fuerte para levantar algunas limitantes, como por ejemplo el hambre y la sed, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de lo más crítico que son los procedimientos dolorosos. Sino de lo que tiene que ver con hambre y sed. Pero lo bueno es que la mayoría de los productores están en una buena situación. Bien. ¿Fabio? Dos cosas. Estos procesos involucran derribar barreras culturales, ¿no? Y cuando hablas de barreras culturales lleva más tiempo. Y a veces se quema hasta una generación en ese proceso. Entonces, se requieren varias cosas que ocurran al mismo tiempo. Institutos de investigación fuerte, ¿no? Que tengan resultados, pero que esos resultados sean aplicables.
que las políticas de Estado vayan en el mismo sentido, que el agronegocio ganadero premie al que hace distinto las cosas. Como verás, cualquiera de esos tres elementos son bastante desafiantes y complejos de por sí, y ni que hablar cuando tienen que estar ordenados. Cuando uno mira otros países, tenemos pocos países que tengan una base tan interesante como la base de la ganadería uruguaya en términos de todas estas cosas, producto de las ventajas competitivas y comparativas que tiene el Uruguay, que no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo. Entonces, creo que eso, por un lado, nos tiene que, digamos, impulsar a el siguiente salto. Nosotros necesitamos dar un siguiente salto productivo, no olvidemos lo productivo, pero transformador de la ganadería nacional. Y eso no ocurre de un momento para el otro, por eso es importante agendar estos temas, discutirlos, intercambiar y comunicar. Mientras nosotros estamos hablando de estos temas acá entre los tres, y que nos está escuchando la audiencia, hay estrategias del lado comercial, de colegas nuestros, ¿no?, que están en otras áreas, por ejemplo en la medicina, etcétera, que están utilizando información para directamente erradicar la producción animal del mundo o directamente que tenga una expresión mínima, por ejemplo, en lo que es la dieta del ser humano en los próximos décadas. Y esa es una realidad. ¿Cómo se combate, por llamarlo de una manera dura, combatir eso? Es con más ciencia y mayor evidencias científicas que finalmente uno no trata de imponer, pero hay grupos de científicos apoyados por organizaciones que están diciéndole al mundo, ¿no?, que la producción o los sistemas actuales de producción de alimentos deben cambiar y deben cambiar de una manera tan drástica que debería apartarse las proteínas de origen animal de esa dieta. O sea que estamos frente a un desafío global muy importante. Y quienes estamos inmersos en esta discusión y estamos en ese mundo, digamos, de discusión a nivel global que está liderado fundamentalmente por Europa, ¿tá? Después estamos acá en el mundo de la producción y a veces uno queda medio descolgado, ¿viste?, en esta discusión, pero estamos viendo claramente que esas señales cada vez vienen más fuertes y con mayor peso, tanto en lo institucional como de los países, y lo estamos viendo en el negocio ganadero acá. Ejemplo, la deforestación, ¿no?, por ser un ejemplo. Entonces, ojo de estar en una posición demasiado conservadora, porque lo peor que te puede pasar es que estos procesos nos pasen por arriba. Marcia te puede dar ejemplos claros de cómo funcionan estos temas en la agenda. Primero se empiezan a expresar en la agenda de investigación y después automáticamente se utiliza digamos, la comunidad científica para decir que quiero negociar en base a estos elementos. Pero como en todo, depende qué escuela y qué tipo de información hagas. Y después lo peor de todo es, en determinadas situaciones y contextos, yo tengo una información, pero te la trato de imponer a vos que estás a más de 10.000 kilómetros de distancia solamente por avión. Entonces, ejemplo de eso, ese rol que está teniendo hoy la investigación en todos estos procesos con evidencia científica para defender intereses, porque también estamos hablando de intereses, ¿no?, que muchas veces son contrapuestos. Está claro. Voy a ir contigo, Marcia, a ver si me querés agregar algo de eso, pero solamente quiero añadir también a la conversación, una vez escuché por ahí también Uruguay como el país de las vacas felices, me pareció un ejemplo bastante representativo de lo que es un país con ganadería a cielo abierto, con pasturas naturales, con protección del bosque nativo, con un montón de cuestiones que en definitiva entiendo también nos brindan esa plataforma de despegue, cualquiera de los dos decías, para mostrar que hay un montón de cosas que en Uruguay por ahí todavía no están certificadas, pero que ya en su base se hacen muy bien.
Ujú. Sí, es una plataforma de despegue. De hecho, un trabajo que se ha hecho, bueno, que Fabio participó también de una consultoría que se hizo desde ICA, ¿no? Para los países de América y particularmente el Cono Sur. Ahí justamente destacando el rol que tienen las instituciones, el rol que tiene la investigación y la innovación, ¿no? Se hizo un poco con ese objetivo, digamos, de mostrar cuáles son nuestras ventajas comparativas en cuanto a los sistemas de producción, como decís vos, pero eso es una plataforma, es simplemente una plataforma, Claro. porque también asociados a nuestros sistemas de producción hay muchas limitantes, como la que yo te comentaba recién, que son cosas que de repente las tenemos naturalizadas, pero vos acordate que vos tenés como 5 dimensiones en lo que tiene que ver con el manejo animal o 3 dimensiones en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Pero tenemos desafíos o sea, tenemos puntos débiles y puntos fuertes en todos los sistemas de producción. Nosotros lo que tenemos es que al estar a cielo abierto, los animales están como libres de manifestar todo lo que son sus comportamientos normales. Pero en todas las demás dimensiones que definen al bienestar animal tenemos grandes amenazas. Fíjate que recién hablábamos de hambre y sed. Entonces, lo que te comentaba es que si nosotros tomamos conciencia de que tenemos que hacer, como te comentaba Fabio, un sistema productivo más eficiente, considerando todo, desde la utilización de lo que es el uso del suelo, pasturas más nutritivas, el ciclo del agua, el tema del carbono, o sea, el manejo animal, ese todo hacia una sostenibilidad y nosotros tenemos toda la plataforma para ello. Lo que tenemos que hacer es aplicar ciencia y resultados de la ciencia, digamos, para capitalizarlos, para realmente posicionarnos diferente frente al mundo, porque hoy es la plataforma de base. Después tenemos una cantidad de ventajas, pero potenciales, ¿tá? Que tenemos muchas cosas que tenemos que corregir, muchísimas. Lo que sí vimos a través de estas de diferentes reuniones y diferentes consultorías es que, como se comentaba recién, que el rol de la investigación es fundamental. ¿Y por qué de la buena investigación? Porque, como te comentaba Fabio, claro, estas agrupaciones que se están proponiendo terminar con la ganadería en 2 décadas, ¿tá? También tienen un cuerpo de científicos muy fuerte atrás, ¿tá? Entonces el desafío es doble. A nosotros nos genera mucha impotencia, como comentaba recién Fabio, porque al estar en esos ambientes internacionales, en esas discusiones, en ver realmente cómo avanza esto, que no es una cosa que va a dar marcha atrás, cómo avanza este discurso, esta narrativa, este poder de comunicación que tienen, que nosotros no lo estamos haciendo bien, y de convencimiento de las nuevas generaciones, nos genera gran impotencia y responsabilidad en tratar de trasladarlo a nuestra realidad y tratar de que se tome conciencia de lo que está pasando a nivel de los sistemas productivos, ¿no? Porque esto asusta de la forma en que está creciendo, ¿tá? Entonces es nuestra enormísima responsabilidad. Clarísimo, clarísimo. Voy a agregar a esto también la parte productiva, porque en la Agenda 2050, recuerdo que hace un tiempito, Fabio, hacíamos una nota que, bueno, hablaba Agenda 2050 y mencionaba el estudio que hiciste con Juan Manuel Suárez de Lima, referido al 3x3000, la posibilidad de faenar 3 millones de cabezas de ganado al año y facturar 3.000 millones de dólares. ¿Es posible esto? Bueno, obviamente tú estuviste en el trabajo, imagino que me vas a decir que sí, que es posible, pero bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Por dónde vamos en ese sentido, imaginando esto quizá dentro de 20, 25 años? Mirá qué interesante, ¿no? Para compartir con la audiencia, ¿qué hicimos con Juan Manuel, un colega de INIA? Nos importaba la discusión interna, ¿no? Bueno, señores, tenemos que, digamos, dar un salto productivo y cambiar la ganadería de este país. Ahora, todos opinaban, pero había que ponerle objetividad y números, ¿tá? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, hicimos distintos escenarios. Esos escenarios iban fundamentalmente basados con, llamémosle, la base productiva y de manejo, donde cambiábamos 3 o 4 factores para lograr eso. ¿Y por qué? Porque ese escenario sigue presente. Si uno ve las tendencias de consumo de carne lideradas fundamentalmente por el mundo asiático,
va a seguir aumentando el consumo de carne, más allá de que en algunos lugares se van a mantener estables o se va a perder un poco de consumo, ejemplo Europa, que es lo que hablamos. Por otro lado, el Uruguay tiene una capacidad ociosa de faena. Estamos prácticamente en 2,5 millones cuando podríamos faenar 3,5 millones de cabezas, ¿no? Y por el otro lado, estamos hablando del segundo o primer, digamos, sector genuino de generación de ingresos por exportación en el Uruguay, con una inmensa base social y económica de gran impacto en el territorio. Entonces, cualquier movimiento de la ganadería hacia adelante o hacia atrás impacta y mucho en el Uruguay. Entonces, era necesario, digamos, proyectar no solo si es posible, sino cómo hacerlo, que creo que es el mayor debate que debemos hacer, donde se incorporan, dicho sea de paso, todos estos elementos que estábamos intercambiando los tres ahora, ¿no? Pero es posible y se puede lograr. Mirá, nosotros hicimos 2 precios de base de la tonelada con Juan Manuel, uno era $3.500, que era eso en el 2021, y pusimos uno jugado, te vas a reír, de $4.500. En los últimos años hemos estado por arriba de $4.000, ¿no? Entonces, sí es posible y algunos números ya se movieron dentro de lo que aquello habíamos planteado. Pero también decir que es una lástima que este tipo de discusiones no le demos lugar donde deberíamos darle, porque también esta discusión y esta manera, y por lo menos ponernos de acuerdo en 3 o 4 grandes cosas, tendría grandes impactos a favor del Uruguay en toda su sociedad. Entonces, vamos a seguir insistiendo y de hecho esta información continuamente la hacemos llegar a nuestras autoridades. De hecho, como todas las instituciones, nosotros estamos peleando por nuestro presupuesto, ¿tá? Dentro de la ley de presupuesto, y estos temas los ponemos arriba de la mesa continuamente, porque somos parte de la solución. Claro. Fabio, bueno, obviamente los oyentes pueden acceder al trabajo, aparte del trabajo que ustedes realizaron. Si te pregunto que me digas 1 o 2 conclusiones de por dónde tendría que ir más o menos, como grandes conclusiones del camino que debería realizar Uruguay para lograr estos indicadores del 3x3000. Empiezo con el más fácil de todos, aunque es importante, es, digamos, mejorar la productividad de la base forrajera nacional, manteniendo el patrimonio de los orientales, que es, digamos, el campo natural. Y eso le llamamos modelo pastoril nosotros. En este modelo pastoril trabajamos con tecnologías desarrolladas fundamentalmente por el INAH, y mirá qué interesante, y seguramente me estén escuchando productores del norte que están ya empezando a utilizar estas tecnologías. Y cuento, las leguminosas, digamos, sembradas y conviviendo con el campo natural, desarrolladas por INAH, nos permiten varias cosas. Primero que nada, son de bajo costo y sencilla aplicación. ¿Por qué? Porque hoy hasta por un dron podés tener acceso a sembrar estas leguminosas, que antes teníamos problemas de servicio de maquinaria, etcétera, la ganadería profunda, para llamarlo de alguna manera. Hoy, en un día, 2 días, tenés sembradas 50 hectáreas de un productor chico a un productor grande, ¿tá? Eso no es un problema. Segundo, tienen la capacidad de fijar simbióticamente el nitrógeno, así que no necesitas estar utilizando urea. Tercero, otro elemento clave de ellas es que los requerimientos nutricionales son bajos y podemos utilizar hasta rocas fosfatadas para mejorar la fertilidad de fósforo en el suelo, que es clave en leguminosas. Otro elemento clave, van a favor del tema del bienestar animal. Por ejemplo, ¿por qué? Y porque no producen meteorismo, las líneas con Lotus, porque tienen taninos. Y encima tenemos la ventaja de tener los taninos en estas leguminosas, y tienen un potencial reducción de las emisiones de metano, los animales, entre otros. Y encima se ajustan perfectamente
a modelos de certificación de productos y de procesos vinculados a la producción de carne, llámese carne orgánica, carne natural, etc. Entonces, para mí no es menor este tema, y viste por qué me expandí, Hernán, es para ver cómo uno todo esto lo trata de internalizar, claro, digamos, dentro de la manera en la cual diseña un sistema productivo para integrar todo esto. Entonces, eso es lo que hemos tratado en este caso con Juan Manuel, de poder mover los grandes números de la ganadería desde el punto de vista de la eficiencia reproductiva, del punto de vista de la productividad, pero ya de por sí el modelo y el diseño del sistema productivo va enganchado hacia las tendencias, las macro tendencias que se van, digamos, afianzando en el mediano a largo plazo, ¿no? Está claro, está claro. Antes de hacer una redondilla con los dos final, me gustaría preguntarles un concepto sobre el acuerdo estratégico que se acordó en el Congreso de Producción que hubo en Punta del Este hace unos días nada más, que bueno, ambos tuvieron participación y hubo expertos lo hablábamos un poco antes de comenzar, más de 400 personas de más de 20 países, si no me equivoco. Un comentario sobre eso antes de cerrar, algo que les parezca importante destacar. Marcia, empezamos contigo, si querés. Sí, bueno, el Congreso, como tú decías, tuvo una participación muy importante, capaz que algún país de la región que podía haber estado más presente, pero en general tuvimos una participación muy importante, y yo creo que fue una nivelación de información muy buena, incluso para científicos y productores de nuestro país, porque nos dio la posibilidad de compartir todo esto, ¿no? Toda esta realidad y esta amenaza que estamos teniendo como región del mundo generadora de alimentos en base a animales. Yo destacaría de que fue de las cosas más importantes que se logró un paso adelante, más allá de todo lo que se compartió en cuanto a dar los saltos productivos, como ustedes mencionan, y la mayor rentabilidad. Creo, pasando raya, que fue una muy buena oportunidad de nivelación para la toma de conciencia sobre los cambios que tenemos que generar a nivel de la región para seguir siendo los principales suppliers de alimento del mundo, para seguir para que en la región sigan estando los 4 mayores exportadores de carne a nivel mundial, porque para complementar un poco lo que estaba diciendo recién Fabio, tenemos como 2 visiones del tema, ¿no? Está todo lo del salto productivo que tenemos que dar como país, que eso es, por supuesto que es algo muy bueno y que lo tenemos que hacer, pero no es menos importante el cómo lo hacemos, ¿no? Que ahí es donde entran todos estos factores novedosos que tú decís, y el qué hacemos con esa mayor cantidad de animales que vamos a tener, porque el hecho de que estén bien alimentados obviamente también va a contribuir y bien manejados va a contribuir a la sostenibilidad, porque un animal bien alimentado emite menos, se enferma menos, tiene menos hambre, bueno, todo lo que hablamos de bienestar animal. Pero además del tema puntualmente del salto productivo, a mí me gustaría enfatizar de que es tan o igual o más importante el tema de cómo hacemos el proceso, de cómo tratamos esos animales, porque tenemos hay evidencia a nivel del mundo y también de nuestro propio país que nos sorprendió bastante sobre qué es lo que al ciudadano le toca la fibra más profunda al momento de decidir si va a reducir o no el consumo de carne y el por qué. Y industrias muy permisivas con lo que es con la producción de carne, como Argentina, Brasil y Uruguay, nos sorprendimos de ver cómo hay estratos de la sociedad que el factor más importante es la forma como tratamos a los animales. Entonces, esto es o cerrar los ojos y reaccionar a la defensiva y decir, no, esto va a pasar, esto es una moda, o decir, no, realmente el mundo está cambiando, las fronteras éticas se están moviendo, la gente está cada vez más preocupada por ciertos temas, entonces, bueno, vamos a tratar de adaptarnos a ello y con cambios mínimos, como decíamos hoy, estamos cumpliendo con estas demandas de la sociedad. Fabio, ¿algún aporte a esto? Sí, esta declaración tiene varios énfasis. Uno, defender la investigación y la innovación en nuestra región, y con aportes en inversión en ella, porque ya está comprobado. Ejemplo, en el caso de Iña, todos los estudios demuestran que por cada peso que invertís en investigación
te devuelve por lo menos un 20%. Así que en eso estamos tranquilos. Ahora, que no, dicho sea de paso, no hay mucho estudio en la región y menos en el Uruguay que demostraran eso. Bueno, Iña ya lleva 2. El otro elemento clave en esto es todo lo vinculado a la institucionalidad que hay atrás, vinculado entre públicos y privados y, digamos, entre países de la región. Por eso, bueno, ahora me pongo el sombrero de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y la importancia de la cooperación sur-sur y sur-norte. Después, el elemento que dijimos clave de comunicar, continuamente comunicar y mejorar la manera en la que comunicamos a la sociedad en términos generales y a aquellos hacedores de política pública. Y finalmente, volviendo a los temas de evidencia científica, reafirmar del punto de vista de América Latina con su rol estratégico en seguridad alimentaria a nivel global y de biodiversidad y de fuentes de recursos de agua dulce, etcétera, por donde lo veas, y donde, para que se tenga idea, estamos hablando de prácticamente 40 millones de personas que viven directamente de la producción animal, sabiendo que los puestos indirectos son a veces 6 o 7 veces más. Bueno, la importancia de estar alineado en una estrategia, digamos, de desarrollar la producción animal ligada a una mirada sostenible de la misma y enganchada con una fuerte evidencia científica de su importancia y de rol estratégico que tienen las proteínas y las fibras de origen animal para el mundo, no solo de hoy, sino del mañana. Y bueno, eso, nuestra declaración es la primera hecha en Latinoamérica, ¿tá? Y que se suma a las declaraciones de Denver y las de Dublín, donde hay 1.200 investigadores y técnicos vinculantes a eso. Y nuestro objetivo es sumarle otros 1.000 a través de América Latina, y vamos a estar trabajando en el próximo año para lograr prácticamente duplicar que la comunidad científica internacional esté siendo partícipe activamente del rol que tiene la producción animal, no solo de ganadería para carne, estamos hablando de lechería, estamos hablando de producción ovina, estamos hablando de producción porcina, producción aviar. Somos una fuente interminable de proteínas para el mundo en América Latina, ¿no? Está claro, está claro. Yo les quiero agradecer mucho por este rato, la verdad disfruté mucho de la charla, pero antes de cerrar, al menos cortito, les quiero preguntar que cualquiera de los dos me mencione 1 o 2 desafíos o como lugares importantes donde poner la lupa a la hora de llevar al Uruguay a ese siguiente nivel productivo, con todos los cuidados y recaudos en todos estos sentidos también que hemos estado hablando, como decías vos recién, Marcia, también en el cómo, pero ¿por dónde pasan los principales desafíos para imaginar de acá a unos años que Uruguay pueda finalmente dar ese salto que necesita como país proveedor de alimentos para el mundo? Bien, empiezo yo, Fabio. Yo pienso que el principal desafío y lo que puede asegurarnos cambiar la velocidad del éxito, digamos, es lograr como país, como región también, pero como país, ¿no? Porque como tú sabes, hay muchas diferencias entre los países. Tenemos muchas cosas en común en América Latina, pero tenemos grandes diferencias. Entonces creo que el gran desafío y lo que podría distinguirnos realmente a Uruguay para hacer este cambio de forma acelerada es lograr alinear la ciencia, la educación, la extensión y las políticas públicas. Porque lo clave en nuestro país es hacer lo que es un trabajo, como decíamos, casi que de cirugía, digamos, a nivel de los sistemas de producción para promover algunos cambios, tanto en los procesos como en lo que yo, desde la perspectiva del bienestar animal, como de todo lo del salto productivo que comentaba Fabio, ¿no? Para eso necesitamos extensión. Este país no ha tenido nunca un sistema de extensión excelente. Entonces, si nosotros logramos implementar ese trabajo de extensión y alinearlo con ciencia, con educación, que es distinto a extensión, porque la educación empieza en las etapas tempranas. Un país agropecuario tiene que empezar generando conciencia
agropecuaria en toda la ciudadanía y también en los productores, como decíamos hoy, para que sepan la responsabilidad social que tienen. Y bueno, alinear todo eso, ciencia, educación, extensión y políticas públicas, porque si no va acompañado de políticas públicas firmes, vamos a demorar muchísimo y vamos a ir todos a distinto ritmo, ¿no? Y a distinta velocidad, como ha sucedido en distintos temas en este país. Fabio. El paraguas que me puso Marcia me dejó poco espacio para colgar cualquier percha, ¿no? A ver, para mí los arreglos institucionales son clave. Un buen ejemplo es el propio INEA, ¿no? Con el sector público y privado sentado en una misma mesa y tomando decisiones y midiendo impacto y resultados. Yo creo que eso es clave y para eso se necesita mayor aporte y mayor recursos volcados para la investigación, pero una cosa importante a veces, ¿no? A veces se pide recursos para investigar. Investigar puede ser que uno genere un conocimiento, pero no necesariamente ese conocimiento tiene impacto. Que ese conocimiento se transforme en un impacto económico, social, ambiental, etcétera, eso es innovación. Entonces, es importante desplegar las velas, pero que ese barco tenga un destino final, que va enganchado con lo que dice Marcia, pero al final del recorrido se le evalúe el impacto. No tenemos miedo que nos evalúen el impacto, pero sí tenemos que apoyar ese proceso de transformación. Hoy, siendo 8 del 10 del 25, estos temas capaz en la inmediatez de los problemas que tenemos hoy, de definir una cantidad de cosas, capaz que se escapan. Pero seguramente dentro de 5 o 10 años, capaz menos, nos estaremos dando cuenta qué impacto van a tener esto en nuestros sistemas productivos. Capaz le erramos con Marcia en nuestras apreciaciones. Lo que sí no cabe duda es que los cambios operaron y están ocurriendo. Le podemos errar en la dimensión del cambio, pero que este cambio ya está ocurriendo, eso ya nadie lo duda. Y decir que en el Uruguay, donde la ganadería y la agricultura están hermanadas, ¿tá? Esto no solamente ocurre para nosotros, sino nombro sectores que vos conocés. El sector arrocero está desafiado por estos temas, el metano, ¿no? Y la inundación, y los servicios ecosistémicos. Y la agricultura de secano tiene los mismos desafíos, ¿no? Y tiene los desafíos de, por ejemplo, la incorporación de riego. La incorporación de riego no solo va a ser productividad, vamos a tener que pasar con el suelo y con las fuentes de agua. Todo eso va enganchado en una mirada estratégica. Por eso es tan importante alinear a todos los astros atrás de un objetivo en común. Fabio Montossi, Marcia del Campo, muchas gracias por haber participado de este ACG Podcast y bueno, nos reencontramos en cualquier momento en alguna otra actividad. Para mí fue un gustazo y bueno, de nuevo, el gracias enorme para ustedes. No, a ustedes. Un gusto participar. Muchas gracias. Me hubiera gustado pelear más con Marcia, pero no tuve muchas oportunidades. Sí. Nos faltó media hora más. Fue muy pacífico. El año que viene repetimos, hacemos una actualización y ahí les busco un poco más a ver si... ahí está. Bien, prometido. Gracias a los dos. ¿Cómo vamos? Gracias. Esto es ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero. Segunda temporada. Este podcast es presentado por Laboratorios Microzules. En Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios. Apoya Chevrolet Florida, líder en ventas de camionetas. Y Almacén Rural, todo para un país de campo.